Déjenme ver acá. Aquí. Acá está. Ahí. Bien. Ahora yo voy a empezar. Esto ustedes lo tienen en los archivos que oportunamente le subió al aula virtual Julián. Así que yo no estoy haciendo más que recorrer este archivo, que es un catálogo de cables de Prysmian. Prysmian es una fábrica de cables, antiguamente se llamaba Pirelli. Yo creo que varios de ustedes la deben conocer por el nombre de Pirelli, la sección Pirelli Cables, ¿no? Bueno, ahora se llama, ahora no, hace rato ya Prysmian. Sí, de la época que estaba permitido el cable de 2 milímetros. Sí, y había una sección no normalizada de 3 milímetros. Yo todavía tengo catálogo de Pirelli con cable de sección comercial 3 milímetros. Ese no lo llegué a ver. Lo tengo por acá, me fijo, sí. Uno de color rojo. Bueno, entonces, ¿vamos a ver todos los cables? No, vamos a ver básicamente a los que nosotros utilizamos. Voy preguntando, ¿qué cable utilizamos en principio en las unidades funcionales? El Superflex, ¿no era? El Superastic, si seguimos la marca comercial o la denominación comercial. IRAM 247.3. Eso sería la norma Mercosur, la norma nueva, ¿sí? Yo me refiero, el cable inicialmente de la norma IRAM 2183. Bueno, acá tienen la lista de los cables básicamente que contempla o que están incluidos en este catálogo. Nosotros vamos a charlar sobre el Superastic Flex, vamos a hablar un poquito del TPR, vamos a hablar del Afumex, del Syntenax Valio, que es el cable subterráneo, ¿sí? Y vamos a hablar del Afumex. Como caso particular del Afumex tenemos el Retenax, ¿sí? Valio, el cable tipo Retenax, que tiene las mismas solicitaciones de ese cable. Pero en principio vamos a arrancar con el Superastic. Si recorremos el catálogo, tiene una serie de, como acá dice, generalidades y de comentarios acerca del tema de algunos parámetros de los conductores, sea para cobre o aluminio, que por tiempo los voy a pasar por alto, se los dejo a ustedes que le peguen una leída. Y déjenme llegar. Bien lento, no quiero pasarlo de golpe. 40 y pico era, si me... Bueno, y acá lo tenemos, el cable Superastic Flex. Bueno, está indicado para instalaciones como las que nosotros estamos realizando en este proyecto, es decir, no es un cable que por sí solo tiene una resistencia o contempla tener la posibilidad de una resistencia mecánica. ¿Qué quiero decir con esto, che? No se puede usar para tendidos. ¿Cómo? Más fuerte. Que no se puede utilizar para tendidos. Sí, para tendido libre no se puede utilizar. Claro. Lo debes utilizar bajo algún tipo de canalización que te garantice que no va a sufrir ante una solicitación mecánica, entendiéndose golpes, una agujereadora, algún elemento que en forma fácil me pueda perforar la aislación de ese cable. Y por lo tanto yo llegué a estar en contacto directo con el cobre. Entonces, dicho más en criollo, es
un cable apto en cañería, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, acá en la parte superior lo que ven es el rango de tensión y tiene una característica como la tienen otros cables, que es la flexibilidad. Y eso se identifica a través de la clase de ese cable. El cable que nosotros estamos comentando es un cable de clase 5, es decir, extra flexible o altamente flexible. Por lo tanto, es apto para ser canalizado a través, valga la redundancia, de una cañería. ¿Está bien? Acá hay un dato importante que quiero que pongan el ojo. Y dice, temperatura máxima del conductor 70 grados en servicio continuo y 160 grados en cortocircuito. Para cualquier sección que podemos considerar dentro de las secciones comerciales del catálogo. Si, a ver, agarremos una en particular. Por ejemplo, 4 milímetros. ¿Sí? Este es las características técnicas que nosotros las vimos, no con tanto detalle, pero sí vimos con sumo detalle lo que indicaba la norma, ¿no? En cuanto a la corriente máxima admisible en cañería de los conductores marcados acá en las secciones nominales indicadas en esta columna que yo estoy siguiendo. Entonces, lo único que vimos en la norma era columna de la sección y teníamos dos columnas que correspondían ¿a qué? ¿Quién me lo recuerda? Monofásica y trifásica. Básicamente a la cantidad de conductores activos que están que están en el interior de una cañería. Y como bien dijo ahí el compañero, acá estamos referencia a ¿qué? A una instalación como monofásica. Monofásica. Y acá tenemos, si ustedes se fijan, tenemos 3 conductores, ¿sí? Por lo tanto, acá es una instalación que en principio tiene 3 conductores activos, o si los considero activos, será una instalación trifásica. Es decir, tengo L1, L2 y L3, o lo que ustedes conocen como identificación de las fases R, S y T. Por eso dije en principio, porque se puede dar el caso que tenga otro conductor más, que es el correspondiente al neutro, pero voy a seguir con 3 conductores activos. La suposición o la foto que estamos mostrando es 2 conductores que transportan corriente en la columna de la izquierda o 3 conductores que transportan corriente en la columna de la derecha. Y si ustedes se fijan, para el ejemplo que en principio dimos, para una sección de 4 milímetros, al igual que lo que pasaba en la norma, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto? Para 4 milímetros de sección. La corriente admisible. La máxima corriente admisible en una cañería donde tengo 2 conductores activos. Y lo mismo es lo indicado en lo que estoy marcando, ¿verdad? Y lo cual es razonable, ¿no? Esta diferencia entre 28 y 25. Ya lo vimos también, pero bueno, lo estamos refrescando un poco. Es razonable esto, ¿no? Porque esta diferencia de tener mayor corriente acá y tener menor corriente acá para una misma sección se verifica en todos los calibres de las secciones. ¿Está bien? Sí, tiene que ver con acumular más conductores en una misma cañería y aceptar menos cantidad de corriente. ¿Es Sí, simplemente por la temperatura
o por alguna cuestión también electromagnética, o no, digamos, simplemente por No, vos temperatura. pensás que esta foto, para ser válida, tiene que ser el caño de del mismo diámetro, Claro, ¿no? claro, claro. Por lo tanto, si yo acá adentro tengo dos conductores que transportan corriente, y vamos a suponer que el cable de sección 4 milímetros soporta 28, voy a tener dos cables que están soportando o garantizando el fabricante que por los mismos circula 28 amperes de ida y 28 amperes de vuelta. Estoy siendo conceptual, ¿verdad? Entonces, si yo tengo acá tres conductores activos, no van a poder circular, ¿sí? O tener ese cable una capacidad de transportar 28 amperes en los tres conductores. Va a tener que ser un poco menos, porque tengo el mismo caño, de la misma sección, tengo más conductores, el calentamiento admisible que va a tener este cable hace que yo tenga que tener la posibilidad de disponer de menos amper por cada uno de los conductores. Básicamente es eso, ¿se entiende, no? Y eso es lo que quiero que tengan como concepto. ¿Mm? Tampoco yo Perfecto, perfecto. voy a cambiar la sección o voy a cambiar el diámetro del caño para tener más capacidad. Pero conceptualmente es eso. Bien. ¿Qué dato es importante que no pierdan de vista acá? Cuando miren cualquier tabla de secciones y quieran tener presente la corriente máxima admisible para cada una de las secciones. Es que el catálogo o estos números, estos amperes, están dados para determinadas condiciones. Y una de las condiciones a tener en cuenta acá es que la temperatura ambiente tomada como referencia para poder realizar esta tabla, como dice la norma, es de 40 grados centígrados. ¿Mm? Si ustedes se fijan aquí abajo, en el ítem indicado como 1 o 2, no importa, dice, dos conductores cargados más conductor de protección en cañería embutida en mampostería, temperatura ambiente 40 grados. O sea, si vos tenés una temperatura ambiente mayor, no le vas a poder sacar 28 amperes a temperatura ambiente, ¿no? No le voy a poder sacar 28 amperes a este cable. ¿Lo podés hacer circular? Sí, pero va a tomar mayor temperatura. Porque el salto térmico va a tener que ser, al ser una temperatura mayor, tengo menos rango. Y entonces esta tabla está referenciada, como les dije, a una determinada temperatura ambiente. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Y lo mismo dice en el subíndice 2, dice 3 conductores cargados, también 40 grados. ¿De acuerdo? ¿Qué otro dato es importante que no pierdan de vista? A ver, ¿qué se les ocurre? De esta Si es que tabla, a alguien se La les ocurre. resistencia eléctrica por kilómetro. La resistencia eléctrica en este cable está referenciada o está tomada de ensayos con una temperatura de 20 grados centígrados. Así que en condición de trabajo, ¿sí? Estos valores serían distintos, pero nosotros para los cálculos tomamos este valor. De todas maneras, eso lo vamos a ver bien cuando veamos el otro tipo de cable que les quería mencionar. No, hay un dato que yo se los pregunté, pero no está justamente acá, sino que está aquí.
En función de lo que estuvimos viendo, vuelvo a este ítem. Temperatura máxima en el conductor 70 grados centígrados en servicio continuo. Preguntos, vamos ahora al conductor de 4 milímetros, que decía que soportaba 28 amperes en la columna de la izquierda, o sea, una instalación monofásica. Si yo tengo un cable de 4 milímetros de sección, milímetros cuadrados, ¿sí? Y por ese cable están circulando los 28 amperes. ¿Qué temperatura va a tener ese conductor? Perdón, vos preguntaste si estoy a 70 grados centígrados. No. Yo lo que pregunté es, suponete que tenés un cable de 4 milímetros, para seguir con el ejemplo, y ese cable que el fabricante dice que soporta o que te puede dar sin perjuicio alguno 28 amperes como corriente máxima admisible, tu carga está tomando esos 28 amperes. La pregunta es, en esa condición, ¿cuál es la temperatura del cable? Y los 70 o 28 menos. ¿Cómo? Según la tabla, la temperatura ambiente. No. No, La porque temperatura ambiente es la temperatura del ambiente. Efecto. Y Para mí va a estar al máximo. eso es lo que quería que me dijeran. Al 70 grados casi. No, casi ¿O no? no, a 70 grados. Fíjate vos una Claro. cosa. Y ahora discutimos lo que vos estás diciendo con buen criterio. Acá dice temperatura máxima en el conductor 70 grados en servicio continuo. Y en forma continua, el fabricante, ¿cuánto te garantiza para el cable de 4? En la condición de la canalización que estuvimos viendo. ¿Cuánto te Sí, está 28 garantizando? amperes. ¿Cómo? 28 amperes. Bueno, lo que te está diciendo implícitamente, y yo quiero que les quede claro, que cuando por el cable de 4 milímetros circulen 28 amperes, ese cable va a estar a 70 grados. ¿Y está bien? Sí, está bien. Sí, está bien, pero va a estar caliente, ¿eh? Pero está Claro, bien. claro. No Está al hay, límite. no hay ningún problema, está bien el cable A, siempre y cuando tenga 70 grados. No se exceda de esa temperatura. O sea que el cable va a estar caliente. A mí me ha pasado en varias obras que los clientes me decían, che, acá hay algo mal, porque están calientes los cables. Y, sea al tacto, ¿no? El fabricante me garantiza que la aislación, y ahí empezamos a meternos en el tema, no sufre daño alguno siempre y cuando vos no te excedas de una temperatura de servicio continuo. ¿Qué significa servicio continuo? Las 24 horas del día, los 365 días del año, por ese cable circulan 28 amperes. Y en esa condición va a estar a 70 grados de temperatura, pero el fabricante lo garantiza. Eso era lo que quería que se den cuenta. O sea, va a ir al límite, siempre les van a dar los valores límite de temperatura. La condición de máxima corriente admisible en cañería, en esta condición, para tal sección, tal corriente, y va a tener tal temperatura. Pregunto, profe, porque no recuerdo. El fabricante también te da un límite de tiempo de vida útil del cable, ¿no? Porque supongo que si está en constante uso, 70 grados, sufre su desgaste.
Sí, pero está ensayado y garantizado. Sí, Sí. garantizado, sí. Antiguamente digo, cuando era Pirelli, y me refiero a esa fábrica porque yo los catálogos, toda la gama de catálogos que tengo, la mayoría son de Pirelli, pero antiguamente, ¿sabés cuánto era la vida útil de un cable? O que el fabricante la garantizaba en servicio continuo y a la máxima corriente que te estaba dando en ese catálogo. No, ni idea. 50 años. 50 años. Sí. Bien, En duradero. los últimos tiempos no vi nuevamente que la vida útil del cable a 50 años, sino ha bajado a la mitad. Te hablo de los datos que da el fabricante, ¿no? Pero lo garantizan teóricamente, que por eso digo, ¿no? No me quedé 25 años a ver qué pasa con el cable, pero a 25 años. Por supuesto que si vos excedés la corriente durante un tiempo tal que me eleve la temperatura por encima de 70 grados en este cable, voy a provocarle un envejecimiento prematuro en función del tiempo de sobrecarga del cable. Claro. Porque a un cable yo le puedo sacar más corriente, pero en menos tiempo. ¿Y quién es el límite? La temperatura de servicio. ¿Por qué? Porque es la temperatura a partir de la cual me empieza a envejecer o a dañar. ¿Qué cosa del cable? La aislación. La aislación. Es la aislación lo que estamos teniendo en cuenta, ¿eh? O lo que tenemos que tener cuidado. Si te fijas, el cable de 70 grados, ¿por qué acá dice 160 grados en cortocircuito? Porque esos 160 grados lo va a tener en un tiempo muy corto, ¿no? Eso es lo que yo quiero que ustedes razonen. No hace falta saber todo, sino saberse plantar. ¿El cortocircuito es una condición de trabajo, de servicio continuo? ¿O es No. No. es una anomalía? ¿O es un fenómeno electrodinámico no deseable para nosotros? No, sí, es un problema. Es un problema, correcto. Lo dijiste muy claramente, es un problema. Entonces, el cortocircuito lo debemos despejar en un tiempo corto en función de la aislación del cable. Sí, te da el límite de temperatura en un corto, el cual el aislante te protege todavía. O sea, te lo garantiza de que hasta 160, como interpreto yo, ¿no? Sí, señor, Entonces, estás interpretando correctamente. O sea, que hasta los 160 grados, en corto, todavía la aislación sí vive. Está bien. Más de eso, el fabricante te lo garantiza. Exactamente. ¿Quién está hablando? Corti, Matías. Matías, correcto, chicos. Lo que está diciendo Matías es lo que yo quiero que interpreten todos. Así que me viene bien la participación. Es cortito el tiempo, por eso un fenómeno de cortocircuito lo tenés que despejar en el menor tiempo posible. Por supuesto, depende de lo que tenés El conectado cortocircuito, aguas abajo de ese ¿cómo se mide? termomagnético. ¿Se mide Por ejemplo, una en ciclos? termomagnética de la que ya vamos a hablar y vamos a ver, que son las que vamos a utilizar acá en el proyecto, está cortando en un cuarto de ciclo. ¿En cuánto está cortando la termomagnética si corta en un cuarto de ciclo? 0,20 milisegundos dividido 4. Sí, señor, eso es lo que quiero que digan. 20 milisegundos es el ciclo completo de la senoide, ¿verdad? Para nosotros que estamos con 50 Hz. Entonces, es un cuarto de ciclo, ese pi sobre 2, donde la tensión puede llegar al máximo, ¿sí? Es 5 milisegundos. En 5 milisegundos, obviamente que no va a levantar temperatura, no va a llegar a 160 grados el cable. No se va a enterar casi. Ahora va a subir rápidamente esa temperatura si yo no despejo la falla. ¿Se entiende?
Bien, sigamos. Como decíamos por acá hace un ratito, la norma, por ahí dijeron bien, es la... Si seguimos los números nuevos, bueno, disculpen un segundito. Antiguamente era eran 2180, acá está, no lo encontraba. Ex 2183. Yo me acuerdo de este número como norma para los cables de este tipo y no me acuerdo, acá está, la 60227. ¿Mm? Bueno, ¿qué característica tiene este cable? Bueno, fácilmente mirando el catálogo ustedes acá se dan cuenta, ven acá está. La tensión nominal, la temperatura máxima admisible, que ya hemos hablado, que es altamente flexible, que son cuerdas extra flexibles, no propagante de llama, no propagante de incendio, extra deslizante, es decir, de fácil deslizamiento en la cañería, y no tiene lo que nosotros... ¿Cómo? Si no, tengo que llenarlo de gel para pasarlo por alguna Sí, manera. o talco, ¿no? Se ponía, o jabón, hacíamos antiguamente. Bueno, ¿dónde es apto o en cuál es el uso principal de este cable? Bueno, lo dice aquí, instalación de iluminación, distribución, lo que estamos haciendo, ¿no? Interior de edificios civiles e industriales, circuitos primarios, secundarios, derivaciones dentro de los tableros, en conductos situados sobre superficie o empotrados en sistemas cerrados análogos. ¿Por qué les leo esto? Porque el cable que sigue en este catálogo, a ver si es así o no. Creo que sigue el TPR. Sí, sigue el TPR. No, voy a pasar al, creo que era la página 90 y pico, que es, a ver, 77, sí. Acá está. Es este cable. No, pero no es este. 90 y pico. Quiero usar, si puedo, el mismo catálogo, el mismo tipo de cable, pero para... No. Entonces voy a pasar al 40 y algo, tiene que estar. Acá. No, 40 ya lo pasé. Bueno, en este catálogo no lo tengo con el número. Bueno, no, tiene que venir acá. Este no. Aquí está. El cable que recién acabamos de ver es idéntico, va a este, o este es idéntico, tiene las mismas características, pero tiene algo que es la que yo quiero poner, quiero que pongan el ojo. Creo que con ustedes hemos hablado el cable AFUMEX, ¿verdad? O tipo AFUMEX. Sí, algo hablamos. Bueno, o sea, acá yo les voy a mostrar o lo tienen aquí, fíjense, miren, está bien, tengo distintas secciones. Acá está algún cable de los que estamos hablando, ¿sí? Y acá tengo un cable AFUMEX, básicamente es lo mismo. Estamos hablando de la misma cuerda, pero tiene una característica muy, muy importante, y es lo que dice justamente aquí en el catálogo. Baja emisión de gases tóxicos. Entonces, si ustedes ven acá, lo identifican como reducida emisión de gases tóxicos y además una baja emisión de humos opacos.
¿Y para qué se usa este cable? Se usa especialmente para instalaciones en lugares de alta concentración de personas y o difícil evacuación. Este es el concepto que quiero que les quede. Y entonces sí, ¿cuáles son esos lugares? Y los cines, teatros, túneles subterráneos, shopping, supermercados, aeropuertos, hospitales, sanatorios, geriátricos, ¿sí? Que a lo mejor hay pocas personas, pero no están en condiciones de una rápida evacuación. Es decir, cuando tengo un siniestro y hay que evacuar, porque una instalación puede ser, se está prendiendo, por decirlo de alguna manera, esa carga de fuego me provoca la emisión de gases que son altamente perjudiciales para nosotros, ¿no? 2 o 3 aspiraciones de ese humo y fuimos, ¿eh? Es así. Creo que tiene cianuro, ¿no? No te podría decir, no te sabría decir si exactamente la composición química, pero a ver, para hacerlo gráfico y duro, Cromañón, chicos. Sí. El PVC de la media sombra fue lo que provocó, entre otros elementos que entraron en combustión, pero básicamente todo lo que sea plástico, si vos está contaminado el aire con ese humo, 2 o 3 aspiraciones completas y no contás el cuento. Entonces, cuando hay mucha gente y no podés evacuar fácilmente, sea por la cantidad de gente, entonces va a dilatar el tiempo de evacuación, va a ser mayor el tiempo de evacuación. Por lo tanto, no hay tiempo, hay que evacuar en forma inmediata cuando tenés un siniestro de ese tipo. No te queda otra que tener conductores que los gases que provoca una combustión justamente estén primero retardados y después tenga una composición química tal que a vos te garantice que el humo no sea tan tóxico como lo es el otro tipo de cable, los cables aún estando normalizados, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Bueno, esto es muy importante conocerlo porque si ustedes tienen que hacer una obra en un pliego y leyeron el pliego de esa obra y está hecho, por ejemplo, para un teatro o para un cine o aeropuerto, hospital, y en el pliego dice cable tipo Syntenax Valio, por ejemplo, o cable subterráneo, y no dice AFUMEX o Cerotox, ¿no? O de baja emisión de gases halógenos, que es LSOH, ¿no? Las siglas, está mal. O sea, está mal concebida, aunque pidan eso, después en alguna parte del pliego dice el contratista deberá cumplir con las normas, bla, bla, bla. Y resulta que te están pidiendo un tipo de cable que no cumple con las normas para ese determinado lugar, ¿no? Que te están pidiendo. Entonces vos tenés que saber eso para poder hacer una solicitud de pedido de aclaración al pliego, decirle que eso no está bien indicado de acuerdo a la reglamentación. Y todo por esto, ¿por qué se los digo? Y bueno, se los digo porque la cable AFUMEX está un 30% más que el mismo cable que no es del tipo AFUMEX. ¿Y eso en qué impacta? Y que pueden perder la licitación si cotizan con el AFUMEX. Sí, o si pero al revés. adecuarlo es la plusvalía que se le pone. Claro, estás agregando, bueno, a mí me ha pasado de montantes en organismos públicos que decía,
hacerla en Syntenax Value, ¿no? Que es el cable que ahora vamos a ver. Resulta que yo les dije, no se puede hacer, eso está mal hecho. No puede ser. Y bueno, me peleé con quien me tenía que pelear y cambié y coloqué cable a Fumex a un costo mayor, pero les impugné la obra a otro contratista, porque había cotizado con cable que era el que decía el pliego. No me importa que lo diga el pliego. Si el cable está mal, no es el que corresponde, vos tenés que hacerlo con el cable que corresponde. O al menos hacer una salvedad, ¿no? O decir, esto está mal, para que todos coticen en la misma condición. Si no, uno te cotiza un cable, otro te cotiza otro cable, y estamos hablando de una diferencia importante. Cuando vos tenés 1000 metros de cable subterráneo, y no se crean que es un número muy grande, 1000 metros en un edificio de 10 pisos, ¿no? Por ejemplo, donde tenés en cada piso oficinas, entonces llevas un alimentador desde el subsuelo, que hay que ver qué recorrido hace por el subsuelo la bandeja que lleva esos alimentadores, entonces 1000 metros se llega fácil, pero un 35% en un cable importante, el costo ya lo vamos a ver, es importante. Entonces hay que tener ese know-how o poder aprovechar esto que les estoy diciendo. ¿Se entiende a lo que trato de apuntar, no? Sí, sí. Bueno, Sí. entonces, ¿cómo logramos saber si un cable es AFUMEX o no es AFUMEX? ¿No Debería está estar el identificado cable, en la ¿no? vaina? Está indicado en la vaina, pero a veces no se llega a ver o a veces se discute. Lo Y- prendo fuego. Entonces, ¿Lo prende? exactamente, de fuego, exactamente. literalmente. Lo prendes. O sea, intentas, el año pasado no tampoco, el anteaño hacíamos una prueba en la facultad con una probeta que inclusive te la daba, cuando hacías la visita a Prismian, te daba todo el kit para que vos pruebes. Una cosa importante, cuando recién salió este cable, este tipo de cable, estábamos hablando de un 60% en el costo. Ahora estamos alrededor de un 25, un 30%, depende del fabricante, ¿no? Una cosa si es Premium, otra cosa si es IMSA, que es el Cerotox, digamos, la denominación comercial del cable. Pero al principio era muy superior el salto en el porcentaje del precio del cable. Y Así que Prismian, me era imagino muy que serían los importante. únicos. ¿Cómo? Me imagino que Prismian eran los únicos que lo Y ofrecían. fueron los primeros, sí. Prismian fue el primero, después vino INSA, sí, pero lo tuvo bastante Prismian solo el cable. Lo que pasa es que lo tuvo que imponer en el mercado, ¿no? Claro, Entonces, si no logró trabajar en el aspecto normativo, Si no, se con le la hacía tela. difícil. Pero bueno, Algo como lo que hace Basa con el uso de doble vidriado. el uso de... Doble vidriado, el vidrio laminado. Basa Claro, le hicieron una ley para el uso de doble vidriado. exactamente. Eso fue en el 2003, 2004, más o menos, andaba por ahí. En que cuando la norma en el 2006, yo recuerdo que apareció quien, quiero decir, colocaba en la norma el tipo de cable donde hubo todas estas variaciones a la norma, se amplió la norma, se le dio más detalle, hasta que se hizo la 2006, por eso tengo esa yo. A partir de ese tiempo, ahí se empezó a poner énfasis en este tipo de cable. Bueno, yo ahora les voy a mostrar
el otro cable, que es, miren, acá tienen, como les decía, no sé si quiere que lo prendamos o lo prendemos. Sí, prendelo. Y saquemos. No, mucho humo. No, yo no tengo problema El porque problema es el olor después que no se va. el olor es nauseabundo y te puedo asegurar que si te agarra un fenómeno de cortocircuito, por ejemplo, en una cámara, ahí sí te quiero ver, ¿no? A ver, primero vamos a humo hacerlo con verde. el cable. Mire, este es del curso de los lunes, pero bueno, fíjense lo rápido y el color. A ver si lo puedo llegar, vamos a hacer lo siguiente, a ver si lo puedo hacer como lo hice el lunes. Ahí, más o menos. Van a ver que rápidamente, esto lo hacíamos con ayudante, así que ahora... ¿Vos te acordás, Richard? La verdad que no. ¿No te acordás cuando lo hicimos con Fernando? Fernando No. era mi otro ayudante. Seguro que lo hicimos, pero no me acuerdo. Igual me da ganas de prender fuego a todo acá, así que vamos a ver también qué tipo Eso de lo hacemos el cable. año que viene. ¿Ven el humo? ¿Se llega a ver el humo negro? Sí, Sí, sí. el frasco cambió de color también. Sí, justamente por el flasco. No quiero seguir prendiéndolo porque ya no aguanto. Pero si lo... No es la probeta adecuada esta, ¿eh? No es, lamentablemente. ¿Ven ahí? No, pero se vio. Miren ahí, ¿lo llegan a ver? Sí, sí. Sí, el humo es parecido cuando se prendían las pastillas esas de Gamexani. Miren, ¿ven? Es humo negro. Sí. Fíjense ahora, créanme que es así, este es el mismo tipo de cable, pero este es un Afumex. ¿Ven que ya no prendió tan rápido? Y aparte el humo es blanco. Tarda, ¿no? Sí. Si no agarra, no agarra. ¿Ven? Ahí está blanco el humo. ¿Lo llegaron a ver? Sí, se ve un poquito. No es mucho, no es gran cosa, pero es el humo blanco. Habemos cable, ¿no? Y el Así olor que también es... es más te va a gustar suave el mucho. olor. No te puedo decir cómo es el olor porque la verdad no es lindo tampoco, pero bueno. Vas Es a mejor, tener que salir a cortar cables y quemarlo. No, Bueno, logré. de esta manera, y si el cable es muy berreta, que está hecho con un aislante de baja calidad, rápido, enseguida hasta toma llama, ¿no? Bueno. Otro cable que les voy a mostrar, ahora sí, vuelvo al principio, es de formación 2 por 1,5, 2 por 2,5, 2 por o 3 por 1,5, 2,5, 4, 6, 10, que es un cable denominado como extra flexible, ¿no? Este Sí, tipo de TPR. cable es el utilizado ¿en dónde? Es como conexiones de dijo ahí margen. uno de ustedes, es un TPR. Es el cable que en vulgar normalmente lo llamamos como tipo taller. Alargues y alguna cosa más. Instalaciones que no son fijas. Y lo dice ahí, no está grande, ¿no? No instalaciones fijas, sino para, por ejemplo, entre la soldadora y el tomacorriente o la ficha, macho, y la máquina, ¿verdad? Sí, es lindo Son máquinas ver que se cuando... mueven, como la agujereadora, como Para un alargue, ¿no? Y lo que tenga Una enchufe. extensión. pulidoras industriales, exactamente. También lo A vi veces- aplicado en lámparas que cuando ven que, ¿cómo se llama? Entre la conexión que sale de la boca y el cielo raso, para conectar que sea más Sí, fácil. perfecto.
Acá dice cables flexibles para uso en instalaciones móviles y aparatos portátiles, en general. Si uno Excluyendo pone aparatos este de cable cadena. en bandeja, las ratas se lo comen. Como si ¿Cómo? que las ratas se lo comen si uno lo deja en bandeja. ¿El TPR? Sí. Y pero vos fíjate, ¿qué diferencia hay? Ya que me tiraste el tema, me estás dando una ayuda en realidad. Seguramente que muchos de ustedes lo saben. Yo lamento que no les pueda llevar los cables y mostrarles cómo lo hacíamos, pero bueno. Miren, acá yo tengo, este es un TPR, déjenme ver, por la 4 por 2,5. Tengo 4 conductores, ¿sí? Y acá tengo de otra sección, pero también tengo un 4 por, en este caso, 4 por 10. ¿Qué diferencia hay entre este cable y este cable? No me digan el color porque es aparte de eso. La sección de los conductores. Aparte, miren La esto. aislación, Miren el esto. grado de flexibilidad deben tener. La Miren rigidez. la rigidez o la flexibilidad. Además, este es el cable que ahora vamos a charlar un poco, que Es es Syntenax. Syntenax, este es un Syntenax Valio. Este Al cable tirarlo es te un... das cuenta de la dureza que tiene la aislación. Exactamente, tiene doble aislación. Dependiendo la marca, puede tener... Miren, este es otro Syntenax Valio. Acá está la norma vieja, no sé si se llega a ver. IRAN 2178. ¿Lo llegan a leer? No, no se llega a ver. No se ve. ¿Le puso una consulta? Ahí sí. 3 por 50 más 1 con 25 milímetros. 3 por 50 más 1 por 25. Este es un cable que tiene 3 conductores activos, R, S y T, de 50 milímetros, y el neutro, que es este celeste, de 25. Por lo tanto, si estos son los conductores activos, marrón, negro, rojo, ahí se ve mejor, marrón, negro y rojo, y celeste para el neutro. Acá tenemos doble aislación. Tenemos la cubierta más el relleno para poder acomodar y que queden los cables de esta manera. Esto es de baja calidad, pero es un relleno. Es para darle la forma de decir. Claro, exactamente. Sí, Al cable, cuando no, aumenta no la quedaría. fricción, ya cada cable cambia la forma también. Ya no son. ¿Cómo? Cuando aumenta mucho la sección, ya no son circulares cuando uno lo corta. Es lo que está diciendo, que no es más circular. Yo no tengo acá. Sectorial se llama ese cable. Sí. Es una forma como de una especie de... Creo que anda por acá. No, el cable, pero bueno, después lo vemos. Pero no es más circular. Sí, como una pero eso es a partir de 120, creo, o cable, no recuerdo bien si es 120 o 240, que empieza a ser de sección, me refiero, ¿no? En vez de ser circular la sección, sino sectorial, que era lo que decía ahí el compañero. Bueno, la característica de ese cable, no el TPR que estamos viendo. Acá fíjense, también, flexibilidad clase 5, es igual que en el caso anterior. Temperatura máxima del conductor, 70 grados. En servicio continuo, ¿de acuerdo? Nada ha cambiado. El nivel de tensión es 300 volts, creo que no se los dije, en este cable, contra el otro que es 450, 750 el rango. ¿Qué olor que hay acá? Y el que les mostré, que es el Syntenax Valio, nombre comercial, este es el Afumex, ya lo vimos. Profe, ¿Sí? así son los que alimentan las unidades funcionales, ¿no? Digo, de esa sección. ¿Departamentos? No. No, el que nos dio de cálculo, yo a ver si lo tengo acá, es un cable, te dio de 10, ¿no? 10 milímetros era. Bueno, es este, mirá.
El último, el más grueso. No, este que está acá, sí, pero no es, mirá, yo te mostré nada más que el conductor, no te mostré todo. Vos lo podrías hacer en la alimentación a la unidad funcional con un cable que sea 3 conductores, donde uno tiene que ser la fase, otro tiene que ser el neutro y este de color verde y amarillo. Pero si vos pones este tipo de cable, que es el tipo Syntenax, sí o sí tenés que canalizarlo, este conductor, que es un cable de 3 hilos sería en este caso, tenés que canalizarlo por bandeja. Nosotros dijimos que lo íbamos a hacer por caño o por cañería. ¿De acuerdo? Si lo hacemos por cañería, no está permitido el Syntenax en cañerías, sino por bandeja portacable. Es decir, puedes usar una bandeja tipo escalera o perforada, pero tiene que ser cable apto para bandeja. Por ahí hoy dijeron, usás el TPR en bandeja y se lo comen las ratas. Bueno, el cable TPR, que es el negro que vimos, este que ya les mostré flexible, se suele confundir con el Syntenax o el cable subterráneo y lo terminan instalando en bandeja. Y digo, se pueden confundir si no lo conocen el tema o pueden hacer que se confunden si conocen el tema. Por el precio. No solo por el precio, sino por la mano de obra necesaria para poder hacer la instalación. Es muy fácil de tender el cable extra flexible en bandeja. Pero bueno, justamente, como tiene una cubierta de poca resistencia al impacto, ¿sí? Se puede golpear, se puede abrir fácilmente ese cable, distinto del Syntenax, que tiene una cubierta pensada para poder tenderse directamente sobre la bandeja. Entonces eso hace que vos no lo puedas tender por esa forma de canalización, ¿no? Está bien. Gracias. En el proyecto vos utilizás este cable, nada más que de la sección de 10 milímetros, que es el IRAM 2183, donde vos le instalás el neutro con el conductor de protección y algún conductor activo que debo tener por acá. Suponete, vas a hacer esto. Estos 3 cables te van a formar, en la sección que correspondan, el alimentador de tu unidad funcional. Serían 3 cables de 10 milímetros. Fase, neutro y tierra. Los 3 conductores activos de la sección que nosotros hemos calculado. En este caso, 10 milímetros, ¿no? No tengo un cable de 10 por acá. Sí, el que les mostré recién, la vaina del Syntenax. ¿Está? Sí, sí. Bueno. Déjenme ver. Mira, acá tengo también para mostrarle esto que está acá. No sé, este sí que no creo que se llegue a ver. No sé si ahí se llega a leer. ¿Se llega a leer ahí? No. Medio borroso. No es 1%. Este es un cable de 120 milímetros, pero es un cable, miren. Bueno, ni fin. Acá tenemos 120 milímetros en un solo conductor. Acá dice CAT2, porque es CAT2 es más rígido, o sea, es menos flexible que el CAT5, que era el que les había mostrado. Y acá tienen otro, que no sé si se los muestro. Ah, sí, se los acabo de mostrar. ¿Y acá qué tengo? Acá tengo otro, que no sé si se los mostré también. Este es un 3x25-16. Esto no es fácil de doblar, ¿Ven? Es más fácil de doblar el unipolar.
Esto lo puedo doblar, algo lo puedo. Esto ya no es tan fácil de doblar. Fíjense que es un 3 por 25, 16, y miren la rigidez que tiene. Bueno, ¿qué otra característica? Bueno, vamos a... Perdón, no me quiero saltear. ¿Dónde está? Antes de eso tiene que decir, no lo dice esta parte del catálogo, en algún lado tiene que estar. Sí, acá. Aquí. Siguiendo esto, miren, ¿ven? Acá dice, miren, unipolares, cuerdas flexibles clase 5 hasta 240 inclusive. Clase 2 para secciones superiores. Y acá me quiero detener un poco. ¿Tiene algo distinto respecto a lo que estuvimos viendo, este cable? Al anterior me refiero, ¿no? En cuanto a la temperatura de servicio y al corto. Parecería que no. No, parece que es igual. Es exactamente igual, o sea, 70 grados en servicio continuo y una temperatura máxima de 160 grados en condición de cortocircuito. A ver, el que sigue, vamos a hacer un poquito de... un dato importante que no quería, ya que me acordé ahora que lo pasé. Otro de los datos que les dan los fabricantes y que a veces les puede llegar a ser muy útil es esto que yo estoy marcando acá. El diámetro exterior del conductor. Tanto para conductores unipolares, para conductores bipolares, para conductores tripolares, o sea, 3 conductores activos, o para tetrapolares. Y es justamente esto que está acá. Y el otro dato que a veces es interesante tenerlo presente, que el catálogo te lo brinda, es esto que está aquí. Por supuesto, otros datos que son muy útiles, que ahora vamos a hacer un ejemplo, son estos dos, ¿no? Pero bueno. Diámetro exterior aproximado. ¿Para qué puede servir eso? En cuanto a utilidad, ¿no? Para dimensionar el diámetro y ver el tema de la cañería, que no está ocupada. Para ver cuántos puedo poner en bandeja. Claro. Eso bueno, sí, pero en cañería no. en cañería O sea, no es verdad porque no es para instalación fija, cierto. Exactamente. Cierto, Pero sí. para Bueno, bandeja, cable. como bien dijeron por ahí, es importante tenerlo presente porque vos ahí tenés la ocupación de esa bandeja. Bandejas comerciales, por ejemplo, tenés en bandeja escalera o tipo escalera 150, 300, 450 o 600 milímetros de ancho por ala 64, ¿no? Suponete que vos tenés una bandeja de 300 y tenés, una bandeja de 300 y tenés cable de 120 milímetros. Estamos hablando de 39 milímetros de diámetro aproximado de ese conductor. Entonces, con este dato, vos podés completar o determinar, en función de la cantidad de alimentadores que vos tengas viajando por esa bandeja, justamente la longitud de la bandeja. ¿Y por qué te lo digo? Porque
si ustedes se fijan en la norma, hay varias formas de instalar un cable en una bandeja. Y más me refiero si el conductor es unipolar. Imagínense ustedes que en esto que yo les mostré, este es el cable de 120, yo si tengo que hacer una instalación con cable de 120 milímetros de sección, necesito una instalación, imagínense que es trifásica con neutro, ¿no? ¿Yo cuántos conductores necesito? Fácil. Necesito 4 conductores. Entonces, ¿es lo mismo poner un conductor al lado de otro, así, que ponerlos separados? Evidentemente no. No. Bueno, ¿y eso con qué está relacionado? ¿Con la? Con el diámetro de la cañería. No, cañería no. Estamos hablando de la bandeja. La medida de la bandeja. Ah, bandeja. Ah, Lo que Pero yo ahí les quiero decir, entran esto es más fácil las dibujarlo fuerzas que de atracción de los cables, ¿no? vos tenés, ponele, vos tenés la bandeja. Sí, la voy a dibujar mal, pero la voy a dibujar. Ahí está. A ver, bueno. Supónganse que están todos iguales, ¿eh? Bueno, son ahora. No solo para calcular la bandeja, yo puedo aprovechar la bandeja, ¿no? Todos tienen la misma, o todos son de la misma sección. Si al cable de 120, vamos a seguir este ejemplo. A ver, vamos a ir al cable unipolar. Déjenme, ya que estamos, vamos al unipolar de 120. Unipolares. Acá dice almas de color marrón, quiere decir que el color de ese conductor debe ser marrón por norma. No sé si se llega a ver acá. ¿Llegan a ver? Esto que está acá, la segunda aislación es de color marrón. Ahí se puede llegar a ver un poquito mejor, no sé. ¿Ahí lo ven? Tendría que tenerlo abierto ahí. Bueno, eso significa alma marrón. Todos los cables unipolares son marrones, ¿sí? Si son cables bipolares, ¿cómo va a ser? Marrón y negro. Marrón negro. Marrón y negro, sí. Y acá tenés un problema. Si es una instalación monofásica, vas a tener que poner, el marrón es el conductor activo o la fase, y el negro va a ser el neutro. No tenés opción. Y en la que sigue va a ser marrón, negro, rojo. ¿En las otras marcas también es así? ¿Cómo? ¿En las otras marcas de cable también es así los colores? Debería ser así. Lo estoy pensando. Estoy tratando de... No sé, por ahí Marleu los hace a pedido, pero tenés que cargar una bobina. Claro. Pero sí, ¿sabes qué pasa? Que la instalación puede ser... Está pensada como que fase neutro o que es... para los alimentadores está pensada como conductores activos dentro de los 3. Entonces, por norma ponen marrón, negro, rojo. Solamente aparece en el tetrapolar el celeste o azul claro. No hay marrón, negro, rojo, celeste. ¿Está bien?
Hoy en día está también el con verde y amarillo, o sea, hay cable pentapolar. No, pero yo te iba a decir otra cosa. Estábamos en el unipolar de 120 milímetros. ¿Qué dice unipolar de 120 milímetros? Déjame ver. Estas son las primeras que yo las estoy pasando, son las características mecánicas. Y acá estamos hablando de las características eléctricas que vienen acá. Bueno, acá ya me descubrieron la idea. Fíjense, si yo tengo un cable unipolar, cable bipolar, cable unipolar, cable tetrapolar, o sea que estamos en 1, en el tipo de instalación 1. Para 120 no lo tengo. No, porque me tengo en caño. Yo quiero ir a bandeja. Vamos a bandeja. Acá. 120. Fíjense. ¿Cuánto es la corriente que soporta ese cable en esa condición? $306. Cuando tengo 2 conductores en esta forma de canalización. A ver, déjenme ver acá. En algún lado tiene que estar el unipolar. No. Bueno, si no tenemos que ir a otro catálogo. Aquí. ¿Cuál es la corriente en la forma 10? Y miren acá también en la 9. ¿Qué tenemos? ¿Qué dice? 279 y en la otra 345. Hay una diferencia importante. ¿Por qué? Quiere decir Por que el este espacio. cable... Quiere decir que 279 serían en el dibujo de abajo que yo hice en el pizarrón, ¿no? Claro. Nada más Sí, que sí. 3. Acá 3. Y acá tenemos 345. Eso por el efecto electromagnético del cable. Estás en un pequeño... ¿No? ¿O te confundí? No, ¿Y por qué es entonces? O sea, ¿por temperatura nada más? exactamente. O sea, Por la eso Ah, lo yo que tenía entendido que interfería algo el hecho de... no es lo mismo. Y entonces, mira, fíjate lo siguiente. ¿Y por qué acá tengo... Esta columna está mal, chicos, ya les digo. Sí, está... Está corrida. Sí. Eso es un error. Pero vamos a por eso, al de 100, yo me quedé en este. Fíjate, este 315 corresponde a esta forma de, si bien cable separado, pero con con una bandeja vertical. Acá tengo la bandeja horizontal. Si la bandeja es horizontal, yo puedo sacarle al cable una corriente, o puedo hacerle atravesar al cable una corriente máxima admisible de 345 amperes. Eso es lo que dice el fabricante. Pero si tengo la bandeja puesta en posición vertical, o sea, lo que te está diciendo es esta misma bandeja, la tengo así, ¿sí? Y tengo los cables ahí, ¿no? En este formato de montaje, le voy a sacar menos corriente que a este, ¿se entiende? Y este tiene menos capacidad que este, justamente porque está separada. ¿Y qué diferencia hay entre este y este? Como dice Hablo de Manuel, forma los dos. de montaje, ¿eh? Para la misma corriente, para el mismo cable. ¿Por qué le puedo sacar 315 en un caso y 345 en el otro? Por cómo disipa calor, el otro sube todo el calor para los otros conductores. Claro, porque otro se disipa este conductor está calentando
a este conductor y a este. O sea, acá no tengo en cuenta una interacción de los conductores en cuanto a la elevación de la temperatura en los conductores, ¿se entiende? Y por eso acá es menor todavía. ¿Por qué? Y porque puse todos los conductores al lado uno al lado de otro. Por eso dice, hay que separar los conductores. La pregunta es si esto realmente se hace en obra, ¿no? A veces. Yo te diría que muy pocas. Y en la primera, después ya... Claro. La primera uno hace todo prolijo, después ya empieza. No es por prolijidad. Lo haces así por una cuestión de costo, de aprovechar la bandeja. Querés bajar el costo de canalización. Bajar el costo en esa forma. Con una sola bandeja querés alimentar a todo el cableado. Nadie te separa un diámetro los conductores, ¿no? Porque esta separación no lo dice, pero es una separación de un diámetro entre conductores. Si acá tengo 39, acá tengo 39 en este espacio libre, y lo mismo aquí, ¿verdad? Bueno, es un juego, o no un juego, digamos, es un cálculo que establecen los fabricantes en cuanto a las disposiciones de los alimentadores de acuerdo a distintas formas de canalizar. ¿Cómo se modifica esto? Con un factor que se llama factor de agrupamiento, que en función justamente del agrupamiento me modifica la corriente máxima admisible que soporta ese cable. Viene por ese lado, ¿está bien? Y lo mismo, hay otro factor en la corrección o factores de corrección de la corriente máxima admisible de los alimentadores, no solo por agrupamiento, sino por temperatura. Y eso tiene que ver con la distinta temperatura ambiente que hay, con las distintas temperaturas a considerar o cuánto se mueve de la temperatura ambiente. De la temperatura ambiente estimada en la norma, que es 40 grados. Si yo tengo un ambiente o un recinto caliente, una zona de calderas, vamos a poner un ejemplo, y esa zona de calderas tengo una bandeja, y esa bandeja transporta una determinada cantidad de corriente, yo no le voy a poder sacar al alimentador la corriente que dice el catálogo, aun cuando cumpla con las condiciones de instalación en la canalización, porque tengo que corregirlo por temperatura. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Si mi bandeja pasa por un ambiente de 60 grados, ese cable va a tener que ser sometido a una corriente inferior que lo que dice acá, para sea cual sea. El factor de corrección por temperatura vale 1 para temperaturas hasta 40. 40 grados. Ese es el eje, ¿no? O el cero. El cero de ese 1, de ese factor 1. Y si fuera en un terreno, ese factor de corrección de temperatura en un cable subterráneo sería 25 grados. ¿De acuerdo? Bueno, acá están los distintos métodos, ¿no? Para los distintos cables, que es un poco de dónde salió las planillas o los cuadros que ustedes habrán visto en la norma, ¿no? En realidad salieron de estas tablas de los fabricantes. O sea que esta tabla coincide exactamente con lo que está en la norma, porque la norma se basó en la tabla de Prysmian. Es así. ¿Qué otra cosa más? Bueno, volviendo ahora un poquito a esto, al principio. Fíjense que al principio del catálogo me hablaba de algo que yo me quedé por ahí,
¿Dónde estás? Que era la temperatura. Acá está. ¿Está bien? Temperatura de servicio continuo. Hay otro cable que es similar a este cable, pero su aislación es mejor. ¿El de polietileno reticulado? Es el polietileno reticulado. Ese cable aquí no dice 70 grados. 90, No ¿no? es- o Dice 120. 90 grados. Ah, Y acá 90. no dice 160 grados, sino dice 250 grados. O sea, debido a la calidad del aislante, voy a poder llevar al cable a trabajar una condición más extrema en servicio continuo. ¿Y en qué me impacta eso? Precio no, porque debe ser más caro. En precio no te conviene. No. Puede ser en el tema de instalación. Tengo que pasar, si tuviera que hacerlo con subterráneo común, tendría que hacer una sección más grande, más peso. Ah, pero eso no es por la instalación. Me estás diciendo algo que era lo que yo quería que se dieran cuenta, pero no por la instalación. Sí, la mano de obra, No, ¿no? en principio no es por eso. Si vos a un cable lo podés llevar a una condición más extrema en cuanto a la temperatura de servicio continuo, ¿qué me está diciendo eso que estamos charlando? Más corriente. Exactamente. Para la misma sección vos podés obtener una mayor corriente máxima admisible. A ver, estamos en a ver, decime una sección que te guste. Y estábamos con 120. 120. Vamos a buscar el cable de 120. ¿Tetrapolar querés? Bueno, 120/70, acá está. Los tres conductores activos de 120 y el neutro de 70. Entonces vamos acá. Y estamos en esta columna, ¿ves? Fíjate, 6, suponete que estamos en una bandeja perforada. La 6 que dice, un cable tripolar o tetrapolar de 120. 240 amperes. ¿Cuántos amperes son? 240. Vamos a la misma sección para el cable que estábamos charlando. Déjame que llegue, ¿eh? No. Este comando. Mira, Sí. ¿qué dice acá? Que no lo veo. ¿Dónde estás? Acá. Hasta 250 grados en cortocircuito. Dice una temperatura de servicio continuo de 90 grados y en solicitación de cortocircuito 250 grados. Cable conocido como XLPE, polietileno reticulado. Entonces vamos al de 120, ¿era, no? 120 tetrapolar. Tetrapolar. Acá. 120. ¿Cuánto dice? 240 teníamos antes. Si lo traigo a Aníbal Fernández, Tengo 75 amperes de diferencia. ¿Entienden, chicos? Entonces,
Si entienden lo que les quiero Pero decir. la caída es la misma. El valor ómnico del cable es el mismo. El valor ómico es el mismo, sí. Mm. Porque el cobre es el mismo, che. Sí. Lo Sí, que lo que cambia es la cambia es la aislación. Como tengo una mejor aislación, yo puedo solicitar más al cable desde el punto de vista de la corriente, porque mejoré el aislante. Fíjate, cable de 120 tengo 315 amperes, contra 240 era, ¿no? 240. Vos fijate, yo puedo ir a un cable de cuánto entonces, si lo hago 95 milímetros. 95 milímetros. ¿Mm? Puedo bajar una sección y te puedo asegurar que en plata me conviene, por más que el cable sea más costoso. El cable de la misma sección es más costoso, pero al bajar una sección termino ganando, Ajá. Más eh, barato. claro, termino ganando plata. Y lo puedo hacer con la garantía que corresponde, porque me lo está diciendo, me avala la corriente calculada, la corriente que te garantiza el fabricante. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Sí, no, lo único que cambia es que voy a tener más caída. Solamente. No, pero por la caída vas a tener la misma. No, al bajarle la sección voy a Ah, tener al bajar la sección, sí, vos estás diciendo si bajo la sección, sí. Sí. Correcto lo que decís. ¿Entendieron lo que dijo acá el caballero, verdad? Sí, Baja la sección, aumenta la resistencia, ¿no? Porque Sí. R, resistencia, es igual a Rho por L sobre S. Rho es la resistividad específica del material, el cobre es la misma, L es la longitud, pero S es la sección que está en el denominador. ¿Mm? Bien, el cable AFUMEX subterráneo, tiene también una temperatura de servicio continuo de 90 grados y 250 de corte. A ver si lo encuentro por acá. Sí, ese debe ser el 92. De la página 92. ¿Ese cable, el subterráneo ese es amarillo, puede ser? ¿El Afumex? No te sabría decir exactamente si no. ¿Por qué decís que es amarillo? No lo tengo presente. No, para identificarlo, me parece que llegué a ver algún O cable. tiene una línea amarilla, ¿puede ser? Sí, sí. Eso sí. A ver si llegó 92. Baja. Tiene que venir. Y ese tenía un blindaje. Sí, después hay cable con cierto blindaje para instalaciones directamente enterrado, pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Afumex, acá está. Fíjense, yo quería que les quedara esto como concepto. Este cable, además, tiene baja emisión de gases halógenos. ¿Mm? Y la temperatura es de 90 en servicio continuo y 250 en corto. O sea que desde el punto de vista eléctrico podemos llegar a bajar una sección, siempre que nos dé, ¿no? Que esté dentro del rango. Y además logramos, digamos, con este cable cumplir la normativa en algún recinto o en alguna instalación que así lo requiera, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Otro cable, que no me acuerdo ahora, estoy buscando dónde está, ¿verdad?
ver si puedo acá. No, este se terminó. Tiene que estar antes, entonces, en este catálogo. ¿Qué es el preensamblado? ¿Escucharon hablar del preensamblado? ¿Cuál es el antihurto? No. Hay antihurto, pero no. Es aéreo, ¿no? Distribución. Ese. El presamblado es aéreo. Mirá. Distribución aérea, entonces. Este es aéreo, es preensamblado, tenés 3 conductores activos y el neutro de la sección, yo creo que ahí se ve, ¿no? Sí, es Sí, el sí. aluminio. Exactamente. Qué dura que es esa aislación. ¿Viste? Ah, ¿cómo sabes que es de esa característica la aislación? Pinchás mucho, Una vez- pinchás una mucho vez- esos. No, una ¿Te colgás vuelta. mucho de eso? No, una vuelta cortaron un árbol y desconectaron la cometida. Y los de sur no venían más, así que me tuve que subir a la escalera y corregirle la morceta. Pinchar con el, Sí, con el morceto. Y ese Acá está. morceto. Sí. Acá está. Ven 3 por 240, 120, 395, 325, 4 por 16. El que yo les acabo de mostrar acá, si mal no recuerdo, déjenme ver, es un 3 por 95 barra 50. Es este. Ujú. Este es esta formación es la que ustedes están viendo acá en esta. Claro, pero este es el que va subterráneo. Sí, ese sí. No lo encontré. Es el aéreo. Sí, porque esto es en capital, Chela. Sí. Y esto es en provincia. Como yo estoy en provincia, utilizo. Sí, en provincia todavía no descubrimos las canalizaciones subterráneas. Sí, en algunos lugares sí, pero en algún lugar excéntrico, ¿no? Y hay un En el también. centro. En el centro de Lomas está así. Ah, y bueno, por el centro de Lomas hace mucha calidad. Igual, Mucho edificio de plata, ¿no? todavía no encontraron lo de subterráneo para los cables de datos, ¿no? Porque eso es algo de Buenos Aires que siempre me llama la atención. Todos los cables tipo de coaxial, cable coaxiales para el Sí. internet colgando de los edificios por los lados del edificio a través. O sea, muy llamativo. Sí, pero eso es ahora, cuando el teléfono era un desastre. Las canalizaciones por afuera del edificio. Veías cables nada más. Sí, no lo encuentro en este catálogo el que yo tengo acá. Bueno, eso en cuanto básicamente al tema de cables. Vamos a ir un poco a aplicar la fórmula y les pido flexible. A ver acá, viene aquí. Vamos a quedarnos con un Syntenax. No llegó más. Acá. Con este cable. Fíjense que distinto al cable Afumex que vimos al principio, que era IRAN 2183, estos conductores me están dando este dato que resulta muy importante, que es la resistencia máxima que tiene el conductor en ohm por kilómetro, ¿sí? Fíjense, este dato dice resistencia eléctrica máxima a 70 grados y 50 Hz. Y reactancia del cable a 50 Hz. Por supuesto, en ohm por kilómetro. Es lógico que baje, ¿no?
a medida que aumento la sección. Sí, sí. Sí, sí. Y la reactancia, si bien baja, Es muy poco lo que baja. baja muy poco y prácticamente se mantiene, ¿no? Estos son datos de ensayos. Bueno, Y la reactancia no depende, también no es netamente geométrica. sí señor, depende de la geometría del conductor y de la constitución. No es lo mismo de cómo está constituido, ¿no? La constitución. No es lo mismo un bipolar que un tripolar. Igual las variaciones son bastante, digamos, relativamente poca es la variación. ¿Por qué? Porque lo que más te termina afectando a la fórmula, La ¿qué es? frecuencia. La frecuencia estás tirando. ¿Qué es lo que vos sabés que los demás no saben? A ver, contales al resto. Y ahí me metiste justo en el tema que quería llegar. Que la reactancia aumenta de acuerdo a La reactancia, ¿qué es igual a la reactancia inductiva? XL A omega por L. omega. Por lo tanto, es igual a 2 pi frecuencia por L. ¿Mm? La inductancia es un parámetro que lo consideramos constante, ¿sí? Pero esto no. Esto es constante solamente cuando tengo carga lineal. ¿Mm? Esta es la frecuencia de red. Vamos a decir, sí, es constante, sí, pero para corrientes que vienen o que resultan de cargas denominadas alineales, Sí, tengo presencia de armónico. tenés presencia de armónico. Como tenés presencia de armónico, vas a tener frecuencias mayores, Sí. Vas a tener una sumatoria de senoidales o de corrientes, sí, senoidales, 100, 150, 200. 100, 150, Profe, pero ¿con qué? 250. ¿Pero eso tiene algo que ver con la corriente magnetizante por la curva de histéresis? A ver. La corriente, el fenómeno de saturación te modifica la corriente de vacío o la corriente que te genera esa histéresis, en ese núcleo ferromagnético que supongo que podés estar analizando. Entonces, la corriente de ese núcleo ferromagnético va a ser una corriente deformada, que se estudia y se analiza y se calcula a través de la serie de Fourier, o se utiliza la metodología de cálculo a través de la serie de Fourier. Entonces, eso hace que tengas corrientes senoidales, pero de distinta frecuencia en ese mismo cable. Yo estoy hablando de cable, ¿no? Por lo tanto, va a aumentar, ¿quién? La reactancia del cable. Y lo mismo sucede a partir de cierta frecuencia con ¿quién? Con la resistencia del cable. Por eso, el fabricante dice lo que dice acá. Claro, dice a 50 Hz. Dice resistencia eléctrica máxima a 70 grados centígrados. Quiere decir que cuando por este cable tengo la corriente nominal. Por ejemplo, para 25, ¿cuál es la corriente nominal de 25? Vamos a buscarla. Eso es lo que tiene esto, ¿no? Vamos a suponer este caso.
25 dice 88. ¿Me siguieron ahí, no? Sí. Sí, sí. Quiere decir que cuando por el cable de tetrapolar de 25 milímetros yo tenga 88 amperes, voy a estar a ese cable en servicio continuo, va a estar a 70 grados, y siempre y cuando la carga sea lineal, ¿sí? O sea función de R, L y C, o sus combinaciones, la resistencia va a ser este valor, va a tener este valor, 0,93 ohm por kilómetro. Y la reactancia va a valer 0,078 ohm por kilómetro. ¿Se entendió? Sí. Si yo tengo una carga lineal, ya no es válido esto que les estoy mostrando. ¿Y qué tanto no válida? Y tanto no válida en función de la gama de frecuencias que tenga presentes en esa corriente, ¿no? Si tengo una corriente de alta frecuencia, ¿quién va a ser más grande? Va a empezar a tener más peso que respecto de 50 Hz. La reactancia. La reactancia, pues si vos te fijas ahí, si yo tengo para una frecuencia de 50 Hz, si yo considero que la inductancia es constante, ¿sí? No importa el valor, este término, que es la frecuencia de una tercera armónica, ¿sí? 150 Hz, ¿qué me está diciendo que esto? Que a esta que es de primer orden, le llamamos 1, entonces esta va a ser la reactancia para la frecuencia de primera armónica, o sea, de 50 Hz. Pero la 3 va a ser XL3 igual a 3 veces XL1. Quiere decir que el valor de la reactancia inductiva se triplicó. Les doy un dato. Supónganse una impedancia que es R más JXL para corrientes con presencia de armónico. Esto se fue a 3 veces, ¿no? En caso de una tercera. Esto, que es la resistencia, anda en un 1,02, 1,04, no recuerdo bien, tengo la variación de la resistencia con el aumento de la frecuencia, lo tengo por ahí, pero prácticamente nada. Pero otra cosa que no pierdan de vista, ¿qué dice en el catálogo acá? 0,933 R en ohm por kilómetro igual 0,933 ohm por kilómetro. Y la reactancia en ohm por kilómetro, ¿cuánto dice? Me tengo que fijar. 0,078. Claro, mirá. 0,078. ¿Cuál tiene más peso? Y la resistencia. Por eso muchas veces se desprecia. ¿Mm? Y acá el efecto Skin. Tendría que haber mucha diferencia de frecuencia, digamos, para considerarlo. Exactamente. Efecto esquino pelicular se hace más pronunciable o se evidencia a medida que tenemos frecuencias más altas. Esa era la tabla que tengo por ahí, después la tengo que buscar y cualquier cosa después se los... Variadores de frecuencia, la salida, si es a partir de tantos metros. No te escucho, ¿qué dijiste? En variadores de frecuencia, que trabajan con salidas del orden de los kilohertz, depende la distancia al motor, hay que poner cables apantallados. Claro.
Es correcto. Pero yo lo que no quiero que pierdan de vista el peso que tiene cada uno. Fíjense ustedes, a medida que va aumentando la sección, disminuye la resistencia y miren acá cómo se acerca. ¿Ven? Acá ya comparativamente, si bien es más grande, pero bueno, se acercó 0,09, 0,07. Estoy tomando nada más que los decimales, ¿no? ¿Se entendió lo que digo? Sí. Sí, sí. Y si fuéramos a cables de menor sección, miren acá, 15 contra 0,1, 9 contra... ¿Ven cómo va? Acá ya se va manteniendo, y acá empieza, y después comparativamente se van acercando. Bueno, ¿se entendió, che? Sí, hay que Sí, sí. procesarlo. ¿Cómo? Hay que procesarlo. No, pero bueno, si le pegan una leída al catálogo, no porque yo se las tenga que tomar ni nada por el estilo. Al contrario, simplemente para que se lleven el conocimiento y al recorrerlo y charlar un poco sobre algunos aspectos, pues no podemos tocar todo, pues nos llevaría un tiempo enorme y no es función del curso, sino es darles una idea de los cables que básicamente o normalmente se utilizan en lo que nosotros estamos viendo, ¿no? En un proyecto de este tipo. Para hacer una síntesis, si es por cañería, usamos IRAN 2183 o la primera que vimos. Si la instalación debe realizarse porque así lo indica la norma, con baja emisión de gases halógenos, tenemos que utilizar el tipo AFUMEX. Uno tiene una temperatura de trabajo de 70, el otro tiene una temperatura de trabajo o servicio continuo de 90. ¿Y en qué me cambia o cuál es el factor determinante que hace que yo pueda tener una mayor corriente o una mayor temperatura? Ya les dije las dos cosas. ¿Quién es? ¿Cuál es ese factor determinante? La aislación. La aislación, exactamente. La aislación me habla de la baja emisión y de la posibilidad de tener una mayor solicitación, por lo tanto, una mayor temperatura en servicio continuo y un costo mayor, ¿no? También. O sea, básicamente eso. Y después, si nos manejamos con otro tipo de canalización, como ser bandeja portacable, debemos usar cables del tipo Syntenax o subterráneo. Las características, bueno, lo que vimos, idénticas en cuanto a la temperatura de servicio continuo, o sea, los 70 grados y 160 para el corto, y si es AFUMEX, 90, 250. El cable de tipo AFUMEX, desde el punto de vista de la instalación, es un poco más complicado de instalarlo, porque es más rígido, que es la clase o la categoría del cable, ¿no? O sea, tener una idea, ¿de acuerdo? Los colores que indica la norma, cómo está formado ese cable, qué función cumple el relleno. Ahí les estoy dando todas consideraciones que sería interesante que se las lleven. ¿Para qué sirve tener la columna de los ohm por kilómetro, de la reactancia por kilómetro? ¿Qué te está diciendo con lo que te dice aquí en la parte superior? ¿Cuán útil puede ser esta columna? Esta columna no lo hablamos, pero a mí por ejemplo, me ha pasado, decís, escúchame, me tenés que tirar un alimentador de 100 metros hasta tal piso, me ha pasado, de cable de 3 por 25, 16.
Bueno, voy, lo compro, lo encargo. ¿Cómo me dan ese cable? O cómo me lo dieron, sí, me acuerdo. Pero ¿cómo normalmente piensan que voy, lo compro y me lo envuelven y me lo llevo? No, una bobina. Al hombro se lo lleva. Oh, sí. No, yo lo tuve que meter una vez en el baúl de un Ford Sierra. Después le tuve que hacer la amortiguación, ¿no? Pero bueno, lo llevé desde, no, mira, no me olvido más, desde, ¿cómo se llamaba? Antes se llamaba distinto este distribuidor. El que está ahí que el dueño de eso fue presidente de San Lorenzo. A ver si alguno lo conoce. Dabujori. ¿Alguna vez lo sintieron nombrar? No. Bueno, Dabujori está ahí en Entre Ríos y Carlos Calvo. Lo llevé de ahí al Palacio de Justicia, que lo instalé en un séptimo piso, no un cuarto piso, desde un subsuelo hasta un séptimo piso. Eran 105 metros. Tres por 25, no me acuerdo, no me puedo acordar si era 25 o era 50, 25. Miren lo que pesa. Bueno, para eso es útil mirar la tabla. Sí, también para ver por dónde va a ser la canalización. 3 por 25, 16, 1270 kilos, 127 kilos. Era un poquito más, era. Yo me acuerdo, bueno. ¿En qué me lo dieron? En una bobina. ¿De cuánto tenía esa bobina? Bueno, hay que, si uno conoce el tema, dice, mira, necesito que me lo des en una bobina de tantos metros, de tanto diámetro. Entonces, eso tiene que ver porque a dónde tengo que llevar el cable, cómo lo tengo que tirar. Pero piensen que estamos en 127 kilos más lo que pesa el carretel, ¿no? Estamos hablando de unos 20 kilos más, 150 kilos. Hay que llevar 150 kilos. Entonces, para eso es muy importante tener idea de estas cosas. Entra en el ascensor, hubo que cortarla, ya les digo, tuve que cortar el carretel, lo tuve que cortar, no pude entrarlo en el ascensor. Tuve que cortar la sala, no me sale la sala, la periferia, instalarlo de una determinada manera, después tirar del carretel porque ya no lo podía rotar. No, hay todo ese tipo de cosas en obra, hay que tenerlas en cuenta. Entonces, la información está en los catálogos y ustedes pueden aprender a buscarla o a pensar en esta metodología. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Creo que no. Está bueno a veces hacer estos repasos o estos recorridos por el catálogo. Claro, estas relaciones. Claro, lo que pasa es que lo ve. Estamos bastante limitados por la distancia, que no nos vemos y no interactuamos tanto. A mí se me da que en el curso es mucho más ameno porque siempre preguntan más, se van enganchando y resulta más interactivo, ¿no? Sí, seguro. Sí. Pero bueno. Después vamos a ver el cálculo de las barras del alimentador, o eso ya viene armado para cierto amperaje. No, en los gabinetes de medidores vienen hasta 200 amperes, si mal no recuerdo. Sí. Sí, a mí me llama la atención que tengan las barras abajo. En todo lo que es TGBT, un CCM, tienen todo arriba por si se queda una herramienta, ¿no? Y esto tiene todo abajo.
Sí, pero está aislado. Sí. Está aislado porque está... las tienen abajo porque normalmente las acometidas son por la parte inferior. Claro, Digamos. son... Toda la barra y los fusibles están en la parte inferior. Entonces, vos haces un cajón o haces todo un ducto por la parte inferior y al subir los gabinetes de medidores tenés fácil acceso a esa caja o ese cubicle de las barras. Sí. Y entonces te quedan, son 1,80 m más o menos, 1,60 m, pues después lo vamos a ver. Bien. Sí, lo que es importante ahí tenerlo, acoplarlo no infinitamente, ¿no? O sea, no acoplar muchos gabinetes de medidores Claro, porque entre sí, porque estás haciendo un nodo y ese nodo seguramente se puede llegar a prender si no está bien dimensionado. Vas a tener una sobrecarga en ese punto. Si está bien dimensionado no tenés problema, pero si le cambiaste los fusibles para que no haya problema, ahí empieza la locura. ¿Esto qué tiene? ¿Fusibles NH? ¿Abajo? Sí. Ya Sí, casi sí. no se ven los NH. ¿Cómo? Ya casi no se ven los NH. Yo me acuerdo antes, en todos lados tenían NH el tablero general con el seccionador a cuchilla, que los NH eran el mismo seccionador. No, sí, pero sí que se ve. Lo que pasa es que no en la... Uy. Hola. Hola, sí. Ah, algo hice mal, me pareció, che, menos mal, me estaba asustando. Ahí está, no veía la... Yo les decía, sí, los NH lo vas a seguir viendo, ¿cómo que no? En todas las tomas primarias, secundarias, en los gabinetes de medidores tenés NH, sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Parece que por hoy no. Bueno, chicos. No, nada más. No. Esto fue un mini pantallazo de los cables. Sí, igual está bueno. Y así catálogo y todos los datos que tienen. Está bueno, es interesante. Sí, un catálogo de cables para pirómetros también. ¿Cómo? No te escuché. Un catálogo de esos cables que son para pirómetros, los cables especiales. Sí, hay un montón. Eso sí son caritos. Bueno. Bueno, profe, nos vemos. Profe. Nos estamos viendo la clase que viene, chicos. Gracias por todo. Gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Profe. ¿Sí? Pregunta. Sí, yo. ¿Sí? Pregunta rápida. Tema entregas, concretamente del plano. ¿Hay alguna definida o eso? Todavía no, pero va a ser por noviembre. Ah, listo. De todas maneras, si querés ir presentando algo, o querés que en algún momento Richard te lo vea, o te lo vea yo, o ir mostrándonos, no hay ningún problema. ¿En las clases o se los puede enviar? Sí. Para ser específico, ¿qué querés consultarnos? Ah, no. Digamos, a modo general. Por ahora no. Por ahora No, nada. lo que pasa es que todavía nos falta ver temas teóricos, ¿no? Ah, está bien. Está bien. Bueno. Bueno, nos estamos viendo, profe. Nos vemos, che, buenas noches. Dale, gracias. Hasta el miércoles. Nos vemos, profe. Chao, Richard. Chao. Chao, profe. Chao, Richard. Richard, cortá la grabación, por favor. Ahí lo hago. Detener.